Hola, soy María y tengo 35 años. Mi matrimonio ha sido un viaje totalmente tranquilo. Luis y yo nos casamos hace 10 años, y si te soy sincera, nuestra relación podría describirse mejor como una transacción de negocios que como un cuento romántico. Desde el principio, el amor no fue lo que nos unió. Sin embargo, con el tiempo, el cariño y la convivencia se fueron cultivando y encontramos en esa dinámica algo agradable. Era suficiente para nosotros. Luis y yo nos conocimos en nuestra empresa, donde ambos somos ejecutivos. La rutina de nuestras vidas laborales se entrelazó de tal manera que, al final del día, éramos dos profesionales que pasaban más tiempo juntos en la oficina que en casa. Sin embargo, eso no estaba mal. Al contrario, era bastante cómodo. Nos gustaba vivir en un mundo donde las emociones intensas quedaban relegadas a un segundo plano. La monotonía se volvió nuestra zona de confort, y de alguna manera la apreciamos. En este estilo de vida no había altibajos ni discusiones. Nuestra relación era casi matemática, predecible, estable y por momentos muy cómoda. Cuando reflexiono sobre los matrimonios apasionados que a menudo se retratan en películas y novelas, pienso en cómo nuestras vidas son diametralmente opuestas. En vez de explosiones de sentimientos, compartimos una calma silenciosa. Al final del día, llegamos a casa, cenamos juntos y hablamos sobre lo que sucedió en el trabajo. Esa sencillez nos bastaba. Es curioso pensar que, aunque la chispa del amor romántico nunca brilló en nuestra relación, hemos cultivado un tipo de amor que se basa en el respeto y la amistad. Disfrutamos de la compañía del otro, no porque necesitemos grandes gestos, sino porque hemos encontrado un ritmo que nos funciona. Hay algo profundo en saber que tienes a alguien a tu lado con quien compartir la vida, incluso si no hay fuegos artificiales. Nuestra vida social se basaba en nuestras oficinas, algo que, honestamente, era bastante satisfactorio. Pasábamos horas entre cubículos, llenos de papeles, llamadas y correos electrónicos, pero al final del mes, todo ese esfuerzo se traducía en dinero. Y eso, claro, nos proporcionaba una vida con las comodidades deseadas. Vivíamos en un vecindario soñado por muchos, grandes casas con esos jardines que parecen sacados de una revista de decoración, y una comunidad que parecía casi cuadrada, como nosotros. Todo estaba en su lugar, todo muy organizado y predecible. La rutina diaria se volvía monótona. Todo cambió cuando conocí a Víctor. Su llegada fue como un rayo de sol que traspasó las nubes grises que cubrían mi vida. Desde el momento en que lo vi, supe que había algo especial en él. Era carismático, lleno de energía, y tenía una manera de ver la vida que me sorprendió. La forma en que hablaba sobre sus pasiones y cómo disfrutaba de cada pequeño detalle del día a día hizo darme cuenta de cuánto había estado limitando mi propia existencia. Víctor no solo trajo color a mis días, sino que pintó mi cuerpo y mi espíritu con matices que nunca había imaginado. A veces, la vida nos sorprende con momentos que parecen sacados de una película, y ese día no fue la excepción. Desde hace un tiempo, había convertido el correr un rato cada mañana en parte de mi rutina. Era mi pequeño espacio de paz, mi momento para despejar la mente, o, en realidad, para no pensar en nada en absoluto. Disfrutaba de la brisa fresca y del sonido de mis pasos resonando en la calle. Sin embargo, esa mañana se tornó de una manera completamente diferente. Al regresar a casa, noté un camión de mudanza estacionado al lado. Era la primera vez que veía movimiento en esa casa, así que me quedé curiosa, preguntándome quiénes serían mis nuevos vecinos. En eso, algo captó mi atención. Una pequeña niña, probablemente de unos 6 años, pedaleaba con entusiasmo en su bicicleta, justo en el garaje. Su risa, llena de vida, contrastaba con la gravedad del momento que iba a desarrollarse. De repente, la niña perdió el control y se deslizó hacia la calle. En ese instante, vi un carro venir de frente y mi corazón se detuvo. Grité con todas mis fuerzas, un acto impulsivo, casi instintivo.
En ese mismo momento, un hombre apareció como de la nada. En un abrir y cerrar de ojos, logró atrapar a la niña y mantenerla a salvo. Mi corazón, que latía a 1000 por hora, se contemplaba un mar de emociones. Alivio, miedo y un agradecimiento profundo porque, en un parpadeo, casi se había convertido en una tragedia. Esa escena dejó una huella en mi mente. El extraño se acercó a mí con la niña en brazos, quien sonreía como si nada hubiera pasado. Un suspiro de alivio me atravesó, pero también una especie de nervios, porque al observar al hombre, noté que era apuesto y musculoso, algo que no esperaba ni en mis sueños más locos. Se presentó y me dio su nombre. «Hola, soy Víctor Hernández, seremos sus nuevos vecinos», me dijo, agradeciendo mi grito que les salvó de lo que pudo haber sido un accidente terrible. «Como verás, Rosalía es un poco inquieta», añadió con una sonrisa. De repente, mi cerebro empezó a hacer todas las conexiones posibles. En segundos, esa especie de alerta que siempre mantengo en la parte trasera de mi mente se activó. No era que tuviera una mala sensación de inmediato, pero algo en la manera en que me miraba me dejó incómoda. Así que decidí despegarme de la situación con una excusa muy ligera, como un simple: «Fue suerte, pero hay que tener más cuidado la próxima vez». Di la vuelta para irme a casa, pero me detuve. No quería parecer descortés, así que, rápidamente, añadí un bienvenidos antes de alejarme. Luis, mi pareja, había tenido que viajar por negocios durante 2 semanas, quedándome sola en casa. Estaba disfrutando de un momento de tranquilidad en la sala, hojeando una revista, cuando de repente sonaron unos toques en la puerta. Al abrir, me encontré con Víctor, el nuevo vecino, quien traía consigo un envase lleno de galletas y decoraciones que claramente habían sido realizadas por un infante. Su sonrisa era contagiosa, y su saludo: «Hola, ¿cómo estás?», era tan cálido que no podía evitarlo. «Vinimos a hacer este obsequio a los vecinos inmediatos y a presentarnos formalmente», me explicó, entregándome el envase con una mezcla de entusiasmo y timidez. Su actitud me sorprendió un poco, y mientras me quedaba en el umbral sin saber qué decir, simplemente murmuré un «gracias». Fue entonces cuando Víctor se quedó ahí, esperando a que le invitara a pasar. Después de un instante incómodo, me di cuenta de que no podía dejarlo ahí parado, así que lo dejé entrar, sintiéndome un poco fuera de lugar. Víctor se acomodó en el sofá, y después de un silencio que se sentía pesado en el aire, le solté: «¿Cómo va la mudanza?». Le pregunté más sobre su vida en la nueva casa. «Adaptando nuestro día a día», fue su respuesta. Luego, de repente, se levantó y extendió su mano hacia mí. «Quiero agradecerte de todo corazón por lo que hiciste antes. Los niños a veces son imprevisibles», dijo con un gesto que, aunque repentino, me ganó de inmediato. No sé por qué, pero esa pequeña acción me hizo sentir más cómoda y bajé mis defensas. Cuando nuestras manos se estrecharon, una chispa recorrió mi cuerpo. Era extraño, casi como si nuestras energías se fusionaran por un momento. La conversación fluyó más naturalmente. Le ofrecí algo de beber. Aceptó solo agua, lo que me pareció curioso. Lo que siguió fue una charla sobre su nuevo trabajo, que era la razón detrás de su mudanza. Sin embargo, cuando mencioné a su esposa, vi que un destello de tristeza apareció en sus ojos. Fue ahí cuando me confesó que ella había fallecido al dar a luz. Su historia me conmovió profundamente, y de alguna manera, esas fragancias de felicidad y tristeza se entrelazaron en ese momento. Hablamos por un largo rato, compartiendo fragmentos de nuestras vidas, antes de que él se diera cuenta de que debía ir a buscar a su hija. Nos despedimos con ganas de seguir conversando, y mientras cerraba la puerta detrás de él, me di cuenta de que la rutina que había sido tan monótona había cobrado vida de manera increíble. Tal vez Víctor y su inesperada visita habían traído un toque de frescura a mis días grises.
A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a asomarse y yo ya me encontraba en mi rutina de ejercicio habitual. Me encanta ese momento del día. Es como el respiro que necesito para enfrentar todo lo que viene. Esa mañana, mientras corría y disfrutaba del aire fresco, de repente siento que alguien se acerca a toda velocidad. Era Víctor, corriendo a mi lado. Lo saludé sin detener mi paso. Conocía bien esa danza matutina. Corrimos juntos durante unos 20 minutos más, cada uno con su propio ritmo, pero compartiendo el mismo espacio, lo cual me resultó bastante reconfortante. No era solo un compañero de ejercicio, sino algo más, algo que no podía definir en ese momento. Después de la carrera, decidimos caminar un rato hasta llegar a casa, y fue en ese instante, caminando lado a lado, cuando algo inesperado sucedió. Empezamos a hablar, y cuando digo hablar, me refiero a un intercambio real y sincero, como si nuestras palabras fluyeran sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde hace años. Eso es raro para mí. Siempre he sido muy reservada sobre mi vida personal. A menudo me cerraba en un caparazón y me costaba abrirme incluso con mis amigos más cercanos. Pero con Víctor, todo parecía diferente. Era como si una corriente de confianza nos uniera. Había algo en su forma de escuchar, en su mirada, que me hacía sentir segura y libre para expresarme. A medida que la conversación avanzaba, empecé a contarle sobre mis sueños, mis miedos y algunas de las rarezas que tengo. Me sorprendía a mí misma con cada palabra, porque no estaba acostumbrada a compartir tanto. Hablábamos de las dificultades del día a día y de cómo a veces la vida puede sentirse abrumadora. Había una conexión genuina ahí, y cada risa y cada suspiro nos acercaba un poco más. Esa mañana, más que un simple ejercicio, se convirtió en una nueva etapa de descubrimiento. Ahí estaba yo, la más reservada, desnudando un poco mi corazón mientras caminábamos por la acera, como si el mundo pudiera esperar un poco más por esa revelación. La confianza es un tema complicado, pero con él todo parecía más sencillo, como una segunda naturaleza. Esa misma tarde, mientras me encontraba respondiendo unos correos electrónicos, me llamó Luis pidiéndome que regara sus preciadas plantas de colección. No era la tarea más emocionante del mundo, pero al final cedí y salí al patio. Cuando me agaché para abrir el grifo, escuché un ruido extraño, como un estallido por la presión del agua, y de repente, un chorro enorme me empapó de pies a cabeza. Intenté arreglar la manguera, pero solo conseguí que el agua saliera con más fuerza. En ese momento, escuché una risa detrás de mí. Era Víctor. Me di la vuelta lentamente, con una expresión de furia evidente en mi rostro, y le pregunté qué era lo que le resultaba tan gracioso en esa situación. No obstante, él no se limitó únicamente a reírse. Se apresuró a ayudarme con aquel desastre y rápidamente logró arreglar la situación. Sin embargo, el patio era un verdadero caos e improvisamente resbaló y se cayó al suelo. Mientras le apretaba la mano para ayudarle a levantarse, el suelo resbaladizo nos jugó una mala pasada y tropezando, caímos los dos al suelo, él encima de mí. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Sus ojos se encontraron con los míos y en un impulso irresistible nos besamos. Ni siquiera sé cuánto duró. Podía haber sido un parpadeo o una eternidad, pero fue, sin duda, la sensación más placentera que había experimentado. Mis brazos rodearon su cuello, mientras la calidez de su cuerpo me envolvía, haciéndome estremecer por lo real y único que era aquel momento. Justo cuando pareció que el universo se había alineado para nosotros, un timbre de teléfono rompió nuestro trance. Víctor, algo nervioso, se levantó con cuidado y me ayudó a hacer lo mismo. Ambos estábamos empapados y cubiertos de lodo, un verdadero desastre. Lo dejé allí parado mientras atendía el teléfono, y al volver me encontré con que ya no estaba. La realidad me golpeó con fuerza. Lo que había pasado, esas nuevas sensaciones, eran algo que jamás había sentido junto a Luis.
Fue un momento fugaz, pero en mi corazón, ese beso había dejado una huella indeleble. A veces, la vida nos trae esas encrucijadas peligrosas, donde la curiosidad y la seguridad se ponen cara a cara. Ahí estaba yo, atrapada entre la emoción de nuevas sensaciones que nunca supe que existían en mí y la fidelidad de mi vida organizada junto a Luis. Esa mañana no salí a correr. La imagen de Víctor en mi mente me ahogaba de vergüenza por lo que había ocurrido la noche anterior. Mientras me esforzaba por recoger el desorden en el patio, las huellas que quedaban en la tierra me recordaron esos momentos. Un abrazo, 2 cuerpos que se fundieron en un instante. La curiosidad crecía, pero la culpa me hacía temblar. Esa noche, como si el destino hubiera decidido ponerme a prueba, Víctor apareció en mi puerta. Su mirada ya no era juguetona, era profunda y decidida. «Sabes que me gustas, ¿verdad?», dijo, y sus palabras se sentían como un fuego dentro de mí. La manera en que su cuerpo se acercó al mío trajo una mezcla de miedo y deseo. Sus labios encontraron los míos, y de repente, el mundo exterior desapareció. Cada beso era un nuevo descubrimiento. Cada caricia rompía las barreras de la mujer gris que pensé que era. Fue una noche mágica. Víctor me mostró un mapa de sensaciones que creía perdidas. Ahí, en el sofá, me dejé llevar por esa marea de sentimientos que respondían espontáneamente, como si mis ansias ocultas finalmente salieran a la luz. Poco a poco, me di cuenta de que mi antigua vida se desvanecía. Sin embargo, la mañana siguiente llegó con un torrente de pensamientos. Luis, mi esposo, mi puerto seguro. ¿Qué iba a hacer? Aquello que había vivido con Víctor era un descubrimiento único, algo que no podía borrar. Ya no era la misma María de antes. Ahora era una María pintada de colores, llena de vida, ansiosa por explorar lo que significaba ser verdaderamente feliz. El dilema era evidente: la seguridad de un amor fiel o la promesa de una emoción vibrante. Aquel deseo, esa chispa de vida que había encontrado en Víctor, no podía ignorarla. La aventura me llamaba, y al final sabía que debía tomar una decisión. La vida es demasiado corta para vivir en escala de grises. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.